Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y hoy tocamos el tema de la violencia contra la mujer porque esta semana observamos nuevamente el Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres. Para discutir este tema nos acompañan en nuestra sala de redacción la licenciada Mariana Iriarte, ella es abogada, profesora, activistas de los derechos de la mujer, bienvenida. Saludos y saludos a quienes nos escuchan. También nos acompaña Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, bienvenida. Saludos, buenas tardes. Cómo no. Y también nos acompaña Lisdiel Flores, directora ejecutiva del Hogar Ruth, bienvenida. Saludos y saludos a todos quienes nos escuchan y nos están viendo. Qué bueno que están con nosotros, así podemos tener un diálogo, ¿no?, desde distintas perspectivas sobre el tema de la mujer, su seguridad, su integridad en Puerto Rico y en el mundo entero. Esta semana, pues que observamos este Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, vemos datos a nivel del mundo que son, ¿verdad?, alarmantes. Estos son de 2023 y se hablaba de 51.100 mujeres y niñas que murieron a manos de sus parejas u otros miembros de la familia. Es decir, que es una mujer de cada 10 minutos. Cuando miramos a Puerto Rico estamos viendo un alza en las estadísticas este año. ¿A qué podremos adjudicar que en lugar tal vez de que haya un detente, de que vemos entonces que se arrecia, ¿no? Yo llevo 29 años ejerciendo el periodismo. Recuerdo mi formación con Norma Valle y siempre nos enfatizaba mucho trabajar estos temas de la mujer y tratamos de plantearlos, visibilizarlos, y cuando nos enfrentamos con estas estadísticas nos preguntamos ¿por qué no hay un detente? Bueno, definitivamente creo que hemos dedicado muchísimo tiempo a mirar la violencia contra las mujeres como un asunto individual y no hemos atendido la dimensión estructural y cuáles son las raíces que, ¿verdad?, o sea, provocan o exacerban la violencia. Una podría pensar, ¿verdad?, que luego de legislación importante e innovadora como la Ley 54, pues pudiésemos haber visto una merma. Sin embargo, vemos que a medida que la vida de las mujeres se precarizan, pues aumenta aún más los índices de violencia, que no solamente tienen que ver con las parejas íntimas, sino también que tienen que ver con todas esas circunstancias que hacen que nuestra vida sea mucho más precaria y que la violencia venga de absolutamente todos lados. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues ciertamente, como mencionas, nosotros este año hemos visto un aumento en feminicidios comparado con el año anterior. Ya a la fecha tenemos 80 feminicidios, 70 de ellos indirectos. Así que es una cifra histórica, cifra que nos alarma, porque estos son personas, son individuos, son amigas, vecinas, hermanas. Así que estas familias están pasando por un dolor muy grande y una tragedia muy grande, así que ciertamente, ¿verdad?, esta cifra nos alarma, particularmente la cifra de los casos bajo investigación, que ascienden a 41, 16 de ellas murieron en circunstancias violentas. Así que la realidad es que vivimos en un país violento, que no se prioriza la salud y la integridad y ni siquiera, ¿verdad?, la seguridad de las mujeres y niñas de este país. Y yo creo que esta alza principalmente la podemos adjudicar a la normalización de la violencia por un lado, ¿verdad? No tenemos un Estado que prioriza la seguridad y la salud de las niñas. Y lo vemos cuando tenemos, durante este año que no hemos tenido una procuradora de las mujeres, no tenemos un plan dirigido a atender la prevención de manera primaria y tenemos los centros de servicio con situaciones precarias, o sea, no pueden atender la demanda de servicios que les llega. Así que ciertamente, ¿verdad?, estamos en una situación de emergencia y no estamos viendo que hay una priorización para atender la prevención y para atender ya a las sobrevivientes de violencia de género. Sin embargo, ¿quién podría, desde una mirada más simple, decir, pues se dio el estado de emergencia y vemos entonces un aumento? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo usted respondería a eso que trabaja
desde los hogares de ayuda? No podríamos pretender que cuando decretamos un estado de emergencia, automáticamente esto se va a resolver. El estado de emergencia busca que se priorice el tema, que como bien establecía Stephanie, en todos los lugares, desde todos los sectores, se levanten planes de trabajo concretos hacia la atención de la violencia hacia la mujer específicamente. ¿Qué pasa? Se decreta el estado de emergencia, se estructura un plan elaborado, pero nosotros no tenemos necesariamente una contabilidad de saber qué ha pasado con ese plan y cuáles son las áreas que verdaderamente han funcionado y qué áreas debemos revisitar o qué áreas simplemente no han sido tocadas, ¿verdad? Aunque ciertamente se nombró un oficial de cumplimiento, no necesariamente hay eso. Y finalizando este año, cambiamos el concepto completamente y nos fuimos a hacer una reestructuración social hacia la violencia, en la medida en la que no priorizamos con el nombre violencia de género. La violencia de género no es la misma violencia callejera, ¿verdad? Lo que pasa en la calle por decisiones que yo tomo, ¿verdad? Por delinquir o por estar en otro estado. La violencia, sobre todo la doméstica, vamos a hablar de la que yo me especializo, ¿verdad? De Hogar Ruth, y la agresión sexual ocurre en el contexto del hogar, en donde se supone que tú y yo nos sintamos más tranquilas, más seguras. En la medida que invisibilizamos como país, invisibilizamos el nombre, le damos cierta impunidad a los agresores, así que le estamos dando la libertad de hacer, porque no se prioriza el tema, porque no se le pone el nombre y el apellido que es, porque la queremos generalizar. Y sí, estamos en un contexto de país violento, pero la violencia hacia la mujer tiene unas raíces que ya están muy arraigadas en nuestra sociedad, una sociedad patriarcal, una sociedad que hay que trabajarla a través de la educación y que tú no la vas a eliminar si no es a través de esa educación. Y hablando de darle los nombres a las cosas, cuando vemos los números, y ahora voy con el observatorio de la policía, son diferentes a los números que nos brinda el observatorio. Porque si se lo podemos explicar a las personas que nos están viendo y escuchando, porque se habla de feminicidios, pero hay feminicidios íntimos, feminicidios directos, indirectos. Si nos puede explicar las categorías. Usualmente cuando uno ve las cifras oficiales, solamente se suscribe a los feminicidios íntimos, y nosotros desde el Observatorio de Equidad tenemos varias subcategorías porque miramos el feminicidio como un asunto de salud pública, no un asunto penal, no un asunto criminal. Así que ciertamente, ¿verdad? Como mencionas, tenemos subcategorías, los feminicidios directos, que este año lamentablemente hemos perdido 20 mujeres a causa de feminicidios íntimos. También recogemos las estadísticas de transfeminicidio, que durante este año hemos identificado 41 que están bajo investigación, y esos son bien importantes porque esas son las familias que no se sienten representadas cuando presentan los datos oficiales. Tenemos familias que, por ejemplo, un 25 de noviembre, cuando publicamos los nombres de todas las mujeres, esas mujeres no aparecen precisamente en ese listado, y son, por ejemplo, este año 16 muertes violentas, ¿verdad? A causa de la violencia. Así que esa categoría es muy importante destacarla, lo que son los feminicidios familiares que se dan en el contexto familiar, un hermano o un hijo asesina, ¿verdad? A una madre, a una hermana. Y también tenemos los feminicidios no íntimos, que también están estigmatizados porque usualmente cuando uno ve un feminicidio uno piensa que lo ocasiona una persona que tenía una relación íntima con esa mujer o que estaba en el contexto familiar, y la realidad es que los feminicidios no íntimos son personas, ¿verdad? Agresores, feminicidas que identifican a una mujer y por el asunto de la violencia machista decide acabar con su vida. También recogemos las estadísticas de los feminicidios indirectos, que también son bien importantes para nosotras. Este año hemos identificado 10 feminicidios indirectos, 8 a causa del crimen organizado, ¿verdad? Que se dan en contextos ¿verdad? De delincuencia, pero es importante destacarlo porque usualmente vemos esas muertes y decimos eso fue provocado, estuvo en el lugar no indicado, con la gente no indicada, pero aún así no era la razón o no era el motivo para poder, ¿verdad? Para acabar con la vida de esa mujer. Y usualmente esas actividades precisamente las siguen personas que tienen ¿verdad? Situaciones precarias, no tienen ingresos, no tienen una vivienda digna, así que hay una violencia, ¿verdad? Estructural, ambiental, que provoca en muchas ocasiones que esa mujer pues visite esos espacios. Y también recogemos los casos de sobredosis de mujeres que son, ¿verdad? Publicadas por la prensa. Estos casos
son supremamente importantes precisamente porque el contexto de la utilización de sustancias controladas está bien ligado a lo que es la violencia de género. Vemos muchas mujeres que están en procesos de rehabilitación que cuando tú te adentras a esa historia, son mujeres que sufrieron violencia en el hogar cuando eran niñas, fueron mujeres que sobrevivieron a abusos sexuales en su niñez, fueron mujeres que sus parejas la introducieron en ese mundo, ¿verdad?, de las sustancias controladas como un mecanismo de poder y control. Si te tengo dormida, pues posiblemente, ¿verdad?, no tienes la capacidad de poder tomar decisiones asertivas, así que esas mujeres están en un mayor riesgo. Y por eso entonces el Observatorio de Equidad de Género recoge todas estas subcategorías porque para nosotros todas las muertes que están relacionadas a la violencia de género son importantes y queremos visibilizarlas con el mero hecho de que el Estado ponga prioridad y atención sobre ella. Si atendemos a una mujer que está iniciando, ¿verdad?, en ese mundo de crimen organizado y le damos las ayudas, pudiera ser que esa mujer pueda salir hacia adelante y pueda alcanzar su máximo potencial, igual las mujeres que están en uso de sustancias controladas. De hecho, el Centro de Periodismo Investigativo acaba de publicar una historia sobre las muertes de sobredosis, donde se ve que las mujeres, ¿verdad?, son más las mujeres que mueren por sobredosis en Puerto Rico. Así es. Y hace poco es que el Instituto de Ciencias Forenses está sacando esos análisis toxicológicos con el periodo de tiempo que establece, el protocolo. Para nosotros era importante porque esas muertes se quedaban, particularmente las muertes de las mujeres, ¿verdad?, que están sin hogar, ¿verdad?, que son mujeres que no las reclamaban, que no tenían recursos de apoyo, que no se visibilizaba, ¿verdad?, esa muerte que definitivamente se pudo haber prevenido. Y es algo bien importante porque las mujeres consumen solas. Vemos que todas estas mujeres, la mayor parte de ellas, son encontradas días después en estado de descomposición, precisamente porque consumen sola, porque quieren evitar otros tipos de violencia que se dan en ese contexto, y también por el asunto de la estigmatización, porque se entiende, ¿verdad?, que una mujer no necesariamente, ¿verdad?, tiene un tipo de problema como ese. Así que las mujeres están más expuestas a morir de una sobredosis que los hombres, porque los hombres consumen en grupo, las mujeres consumen sola para prevenir otras violencias. Y hablando de hombres, mujeres, en el contexto de la violencia, ahora le pregunto, licenciada, muchas personas, y lo vimos en la campaña, este discurso que decía, ¿por qué hablar de las muertes de las mujeres? Los hombres también son asesinados, hay violencia contra los hombres, ¿no? Y específicamente hay un sector en Puerto Rico más de derecha que plantea que no se debe, en uno de los debates, uno de los candidatos le dice a la periodista, feminicidio es un término que usted utiliza. ¿Por qué? ¿Cómo le damos una explicación a estas corrientes? Sí, esto está íntimamente relacionado con lo que decía Lisdel en términos de no querer nombrar la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Sin duda, pues los sectores más conservadores pues saben que la violencia contra las mujeres, la agresión sexual, pues viene de círculos muy íntimos, ¿no? Es bien raro que tú sufras una agresión sexual en la calle. Generalmente cuando hay una agresión sexual, la agresión sexual, sobre todo en niñas adolescentes, viene o de la familia o de quienes rodean ese ambiente. Y sabemos que la educación sexual, por ejemplo, una educación sexual integral, no solamente con perspectiva de género, o sea, la educación con perspectiva de género es importante, pero también la educación sexual integral, pues ayuda a prevenir esos abusos en el ambiente íntimo. Y los sectores conservadores, pues bajo esa creencia de que a mis hijos los educo yo, pues se han dedicado, ¿verdad?, a luchar en contra de estas políticas que sabemos dan resultados y previenen el abuso sexual. Hay numerosos casos de niñas y niños que han dicho, esto me está pasando justamente porque recibieron una clase de educación sexual integral en sus escuelas. Pero entonces con los resultados, por ejemplo, electorales que acabamos de escuchar, sobre todo en la legislatura, que se va a implantar una agenda conservadora, una agenda moral en Estados Unidos, se está hablando, hay unos nombramientos, ¿verdad?, controvertibles en el Departamento de Educación. ¿Podemos aspirar a que se mueva el tema a nivel educativo? Va a ser más fuerte para nosotras. Yo creo que estamos todas preparadas para esto y era algo que veníamos analizando desde el contexto de todas las posibilidades.
nos dimos a la tarea, muchas de nosotras, de evaluar las plataformas de gobierno y ver, por lo menos localmente, lo que establecía en muy pocas plataformas, ¿verdad? Sin entrar en partidos políticos, se hablaba enfáticamente del tema. Así que va a ser muy difícil para nosotras. Pero eso no quita el que nosotras tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Nosotros, yo siento que nosotras somos responsables, ¿verdad? Somos embajadoras de este tema y tenemos que seguir persistiendo y tenemos que seguir insistiendo y llamando las cosas como son. Y yo creo que tenemos que seguir denunciando. Yo creo que la impunidad no se puede valer y yo creo que tenemos que pedir también real cuenta de lo que se ha hecho y de lo que se ha invertido. En el Comité PARE se invirtió dinero, muchísimo dinero que llegó a organizaciones como es Hogar Ruth y otro que se usó para campañas y queremos saber cuáles fueron los resultados y yo creo que tenemos todo el derecho como país de exigir a nuestro gobierno que responda, ¿verdad? Que se vele por lo que estamos haciendo. Así que ese ha sido nuestro rol. Yo creo que desde nuestros distintos espacios nos va a tocar hacerlo más duro, con un poco con lo que se vislumbra que va a estar pasando en Estados Unidos, que va a impactar directamente a Puerto Rico, porque la mayoría de los fondos que llegan al gobierno local vienen de fondos federales. De fondos federales, y eso es lo que entonces se imparte. Así que nosotros sabemos que van a haber reducciones considerables en temas específicos, sobre todo en aquellos culturalmente específicos, en términos de lo que es la violencia de género, la violencia sexual y todo lo que tiene que ver con los fondos que son culturalmente específicos. Nosotros sabemos que habían unos alineamientos para una no creencia en eso en pasados cuatrenios. Así que sí van a ser 4 años interesantes para nosotras y de mucho trabajo. Yo creo que de mucha alerta, de estar con los ojos bien puestos y los pies sobre la tierra, y hay que denunciar. Yo pienso que hay que denunciar, no podemos quedarnos callados y necesitamos más espacios como estos. No podemos esperar a que maten mujeres para nosotras tener espacios. Nosotras necesitamos espacios consistentes y constantes, donde estemos pidiendo esa accountability en términos locales, porque la legislatura y el Senado tienen que responder a un país que los eligió, ¿verdad? Que están ahí por selección de aquellos y de nosotros mismos que votamos porque ellos estuvieran ahí. Así que nosotros tenemos todo el derecho de exigir, y yo creo que nosotros tenemos que poner un cese y un basta. Y yo creo que nos tenemos que hacer una pregunta bien específica. Yo estoy muy de acuerdo con Stephanie porque entiendo el trabajo del observatorio, pero hablando del contexto de las muertes de una vida que muere en el hogar, yo creo que nos tenemos que replantear. Yo creo que como país si tú tienes la capacidad de contestarte esa pregunta y que se te erice la piel al pensar que en el lugar donde se supone que nosotras nos sintamos más seguras es donde yo muero, tenemos que plantearnos eso. ¿No? Yo creo que no podemos estar enajenados y no podemos esperar que te toque a ti o que me toque a mí o que le toque a uno de ellos para que lo pueda entender. Porque la violencia no mira ni estatus social, ni tu educación, como muchas veces quieren plantear, que esto pasa en contextos de pobreza. No. La violencia, sobre todo la doméstica, nosotros estamos aquí hablando y en miles de hogares está pasando. Bueno, las estadísticas de este año, los primeros casos, entiendo que eran, por ejemplo, mujeres con un demográfico mayor, que a veces plantean, no, pues eso es un tema a lo mejor más en la juventud, en urbanizaciones, ¿verdad?, de clase media alta. Así que eso nos da una pista de que no es un problema asociado a un sector. Problema de salud pública. Y cuando lo entendamos y la ciudadanía pueda entender que esto es un problema de salud pública, podemos atenderlo como tal, ¿verdad? Licenciada, cuando escuchábamos a la compañera, usted tenía una reacción, cuéntenos. Sí, que quería decir, ¿verdad?, que de hecho en la plataforma del partido que va a gobernar o va a comenzar a gobernar el 2 de enero, no había propuestas específicas para atender la violencia contra las mujeres. De hecho, en sus propuestas de seguridad, pues yo me di a la tarea de analizarla junto a mis estudiantes de de feminismos de la abolición. Todas las propuestas van dirigidas a la criminalización. Y no había propuestas reales para atender las condiciones que hacen posible la violencia. De hecho, con Trump, a mí me preocupa muchísimo que aquellos fondos en BAUA que se empezaban a
un poco a diseñar y a distribuir para las estrategias de prevención, para trabajar con las masculinidades, para no estar atado únicamente a la cuestión punitiva, pues eso se dé al traste con todo eso, ¿no? Porque VAWA tiene una parte importante que está dirigida exclusivamente a la criminalización y que va atada a la criminalización y que en muchas ocasiones ata las manos también de las organizaciones que no podemos atender o que no pueden atender esto de manera diferente porque los fondos están condicionados. Son restrictos, sí. Y en un escenario en el que los fondos vayan a limitarse, ¿cómo organizaciones podrían plantearse creativamente mantener su trabajo? ¿Dependerán de la filantropía? Muy probablemente ese sea el escenario, ¿verdad? De este sector privado que también tiene responsabilidad sobre esto, ¿verdad? El asunto de violencia de género no es un asunto de un sector en particular. Todos y todas nos tenemos que involucrar en esto. Así que el problema con la filantropía es que aquí son contados, ¿verdad? No es una filantropía eterna. Somos muchas las organizaciones que trabajamos con estos temas. Usualmente, ¿verdad? Lo que sucede cuando pasa estos recortes es que se canibalizan los fondos. Estamos entre las organizaciones luchando por obtenerlo, ¿verdad? Porque la realidad es que todas las organizaciones tienen ya de por sí unas necesidades económicas. Es importante destacar que la mayoría de estos fondos, ¿verdad?, que tanto vienen como el gobierno federal como los estatales, son fondos por reembolso, o sea que la organización tiene que poner el dinero y luego recobrarlo, y a veces a través de estos fondos podemos estar años sin recobrar ese dinero. Y también son fondos restrictos, que son para unas cosas en particular, y aquí el contexto de Puerto Rico es que todo va cambiando, ¿verdad? Los desastres naturales, las pandemias, las necesidades emergentes, así que ciertamente nos preocupa, por lo menos, ¿verdad?, en mi caso me preocupa cómo va a ser ese impacto precisamente y cómo la filantropía también va a tener que tomar decisiones bien importantes sobre dónde quieren invertir en estos últimos 4 años. Y las empresas privadas son importantísimas en estos contextos. Yo creo que la creatividad de las organizaciones empieza desde esas juntas directivas y esa dirección a entender lo que lo forma, ¿verdad?, y cuál es su funcionamiento y la misión y la visión. Yo no puedo pretender que un programa esté subvencionado totalmente por un fondo por lo mismo que estamos estableciendo. Para que tú tengas una idea, los albergues de emergencia, voy a poner en contexto lo que son los albergues de emergencia. No hay subvenciones directas para los albergues de emergencia. Hay subvenciones directas para los servicios que se ofrecen de manera directa. Tú puedes imaginar cuánto es el costo de operación de un albergue de emergencia 24 horas, los 7 días de la semana, sobrepasa el $1.000.000, para tenerlo en un contexto bien claro. Así que los albergues, yo creo que estamos dotados de experiencia en términos de esa creatividad, pero para que eso no suceda, nosotros hemos estado haciendo un reclamo contundente al Estado de que se nos priorice, de que se nos establezca como servicios esenciales que todavía al 2024 los albergues para víctimas de violencia doméstica no somos priorizados de esa forma. Pero ciertamente una sola fuente de fondos no va a cubrir, no va a subvencionar todo lo que hace un programa X. Subvenciona ciertas actividades, pero no lo subvenciona totalmente. Así que es más duro para nosotros, por eso es que siempre la invitación a que la empresa privada, que tiene una responsabilidad social, invierta en las organizaciones que están haciendo en el trabajo en el país que el gobierno no puede asumir. El gobierno no puede asumir tener albergues de emergencia 24 horas los 7 días a la semana. Vamos, eso lo hemos probado a través del albergue de víctimas. Y tampoco que lo queremos que asuman. No queremos que lo asuman, no tienen la capacidad y no va a ser el servicio de calidad como nosotros podemos darlo. Eso es una realidad. Pero ciertamente sí es difícil y va a ser un contexto bien complicado donde hay una invitación a que las organizaciones nos unamos en un esfuerzo común. Esto no son islas aparte, esto tiene que ser un esfuerzo común donde todos tengamos la misma voz, donde todos podamos hablar sobre las necesidades que van a venir emergentes, porque las necesidades afectan directamente a las participantes, a las sobrevivientes, a la población que atiende cada una de las organizaciones. Esto no afecta necesariamente, afecta ese servicio directo que se provee, que es esencial para la recuperación de todas, ¿verdad?, en los contextos, en el contexto de trauma que viven. Esta semana dialogaba con la procuradora interina y ella planteaba que se han
hecho unas distribuciones de fondos a través de su oficina a los hogares, pero coincidía también en la necesidad de mayor apoyo en términos de la violencia sexual en Puerto Rico para acompañamiento a todas esas víctimas o sobrevivientes. Ese cargo ahora mismo es una interina. Usted mencionaba, no tenemos una procuradora. Ahora, con el cambio de gobierno, hay una legislatura alineada a la fortaleza. ¿Entienden que habrá un nombramiento? ¿Qué tipo de nombramiento? El presidente ya electo del Senado ha dicho que, ¿verdad?, que serán muy rigurosos con ese nombramiento. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué podríamos esperar si en 4 años no hemos tenido una procuradora en propiedad? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? El gobierno que está saliente es el gobierno que va a estar entrante con otra plantilla, ¿verdad? Totalmente, pero con una estructura bastante enfática en lo que ellos han creído. Así que no se ha priorizado esa oficina. Sin embargo, esa oficina tiene el poder de atraer fondos directos a sobrevivientes. Yo tuve una conversación incluso esta misma semana con la procuradora interina del poder que tiene esta oficina para atraer fondos. Ciertamente hay que ubicar una persona en el acceso a los fondos que sepa de esto. Estos no son puestos para amigos. Estos son puestos para personas que sepan trabajar el asunto y priorizar las necesidades de las mujeres. Porque la oficina de la Procuradora de la Mujer es la oficina de la Procuradora de la Mujer en todas sus diversidades. No es solo para un tema específico de agresión sexual o violencia doméstica, es en todas las diversidades y en todas las necesidades. Por ende, es importantísimo que la persona que venga a dirigir la oficina, primero que tenga el vasto conocimiento y que cuente con el apoyo de las organizaciones, como bien establece la ley que la creó, y sobre todas las cosas, que en la parte donde se allegan a los fondos, la persona que se contrate, el gobernador, la gobernadora tiene que estar bien atenta a que el personal que se destaque en esta oficina tenga el pleno conocimiento de trabajar con fondos federales, porque cuando tú vas a las plantillas de fondos federales y buscas la oficina de advocacy, es una de las fuentes mayores para poder atraer eso, para atender las necesidades y sobre todas las cosas, más allá del servicio directo, porque la oficina no fue creada para eso, es en los aspectos de educación, de prevención, de implementación, de fiscalización, porque no podemos arreglar algo si no lo fiscalizamos y sabemos si estamos en cumplimiento o no estamos en cumplimiento. Así que yo creo que hay que darle una mirada y yo esperaría y aspiraría, y lo voy a decir desde Hogar Ruth, porque nosotros hemos sostenido conversaciones con quien es ahora nuestra gobernadora. En el pasado siempre ha sido muy abierta, muy accesible a escuchar. Por lo menos esa fue nuestra experiencia y ha sido nuestra experiencia. Y yo apostaría y tendría la esperanza de que nos escuche, de que por lo menos podamos ser escuchadas y que podamos no levantar más mesas de trabajo porque la rueda está hecho. Yo creo que hay que implementar lo que se trabajó y ver la funcionalidad de la misma. Eso, nosotros hacemos planes sin ningún plan operacional. Tú no puedes hacer un plan si no existe un plan operacional y si no existe la evalúa de ese plan. Y yo creo que ahí es donde estamos estancados siempre. Hacemos cosas maravillosas que se quedan escritas, pero fuera de eso no pasan de ahí, no ocurre lo que tiene que ocurrir. Y yo creo que después de implementar el estado de emergencia, al 2024 deberíamos estar viendo una merma. No el primer año que se implementó, claro, pero al 2024 deberíamos haber estado viendo una merma, y ha sido consecutiva el aumento y estamos en nuestro peor año, según lo que Stephanie estaba hablando ahorita. ¿Alguna reacción? No, y es importantísimo también apelar al sentido comunitario, ¿no? O sea, porque muchísimas veces nos enfocamos en el Estado, que está muy bien, que es un responsable primario, pero también el trabajo que hacemos fuera de ese Estado para que no tengan que llegar una mujer más a un albergue, para que no tenga que ser una estadística, ¿no? Cómo nos apoyamos mutuamente, cómo construimos, porque hay veces que pensamos que tenemos que hacer cosas muy grandes para que cambie la cosa radicalmente. Y la verdad es que cómo nosotras profundizamos esas relaciones que tenemos en nuestras comunidades inmediatas, no únicamente geográfico, no hablo solamente geográfico, en los espacios que ocupamos, para poder tejer esas relaciones que nos permitan apoyarnos mutuamente, porque ya sabemos que el Estado no nos cuida, porque ya sabemos que no les importamos y que cuando lamentablemente reparten los fondos es para atender a las mujeres que ya fueron víctimas, no queremos una víctima más. Entonces,
gastamos un montón de recursos en hacer planes, como dice Lisdel, que son espectaculares y muy lindos, pero esos recursos, en lugar de ponerlo en eso que se queda escrito, hay que ponerlo en las mujeres, hay que ponerlo en cambiar las condiciones de vida de nuestras mujeres, en crear redes de apoyo, en crear horarios y cuidados extendidos, servicios de educación de calidad que tú puedas dejar a tus hijos y no te llamen a las 11 de la mañana a decir que tienes que salir a buscarlo, que tus hijos que tienen diversidades funcionales pues puedan estar bien atendidos, ¿no? Que si pasa algo en tu comunidad pueda ser esa respondedora primaria para atender esa primera frente de lucha. Así que también tenemos que apelar a cómo nos relacionamos con los demás. O sea, no esperar que venga el Estado, porque ya sabemos que el Estado, pues no le importamos. O sea, realmente, si no tendríamos una procuradora de las mujeres, y tampoco podemos olvidar que quien va a presidir el Senado, pues fue el mismo Senado que confirmó a Wanda Vázquez, y sabemos lo trágico que fue la pasada de Wanda Vázquez por esa oficina. Hablando, me pareció súper interesante lo que planteaba de que al 2024 ya debimos haber visto resultados de lo que fue la declaración de estado de emergencia, el Comité PARE, que si vamos a hacer un avalúo, pues sería interesante ver eso. Pero esta semana el gobernador participó de un evento donde presentó campaña de publicidad y lo presentó como uno de los grandes éxitos de lo que han estado haciendo. ¿Cómo lo ven ustedes cuando ustedes ven los datos de las estadísticas? La realidad es que los datos van en una dirección y lo que se dice va en otra. Yo creo que es momento de poner la acción sobre la palabra. Ya nosotras estamos, ¿verdad?, agotadas de escuchar sobre la violencia de género, sin embargo que no hay una acción de la mano con lo que decimos y con lo que afirmamos en este tipo de escenarios, este tipo de eventos. Como mencioné, la violencia va en aumento, los intentos de feminicidio sobrepasan los 70 casos. Las desapariciones de mujeres desde el 2020 que nosotros recogemos las estadísticas superan los 80 mujeres y niñas. El 45% de esas desapariciones son menores de edad, muchas de ellas bajo la custodia del Estado. De eso no se habla. No se habla tampoco del acceso a armas de fuego. En el 2019 nosotros nos opusimos a la flexibilización de armas de fuego y lo hicimos público. De un 30% de utilización de armas de fuego, ahora siendo un 87%, o sea que lo que estamos haciendo no va a la par con la política pública del país. Decimos que las mujeres y niñas son prioridad por un lado y por otro lado tenemos políticas públicas que son adversas a las mujeres y niñas del país. Así que yo creo que ya estamos en un punto de una real emergencia que amerita que el Estado priorice este tema y lo priorice en la acción, no en la palabra. Y ese tema de las armas de fuego, que lo vemos también en las estadísticas, también, ¿qué podemos ahora esperar en un nuevo cuatrienio donde los funcionarios electos han tenido ya un récord, ¿no?, de flexibilizar el acceso a las armas? Eso es lo que nos preocupa, porque nosotros no nos esperábamos hacer ese análisis y ver que de un 30 subió un 87 en un periodo de 3 años. Eso no pasa en Latinoamérica. Así que es momento de nosotros poder analizar nuevamente esa flexibilización de armas de fuego y poderla analizar, porque muchas de estas armas de fuego son legales. Son legales. ¿Okay? Independientemente de las que no son legales, cuando tú tienes un país que flexibiliza armas de fuego, hay más movimiento de armas de fuego, hay más disponibilidad de armas de fuego. Así que estamos poniendo un arma letal en manos de personas que son altamente violentas, que no necesariamente, ¿verdad?, la agresión va directa contra la víctima, sino que hemos visto masacres, ¿verdad?, familiares. Los vecinos, este año tenemos vecinos también. Tenemos una vecina que sí, ¿verdad?, a principios de año, que 5 meses después falleció en el hospital. Eso es lo importante de llevar las estadísticas día a día, precisamente porque ese tipo de caso es un caso, ¿verdad?, que hay que darle seguimiento. Así que a mayor flexibilización de armas de fuego, mayores posibilidades de que las mujeres mueran en manos, ¿verdad?, de estas personas altamente violentas. Porque el arma de fuego es un arma letal. Así es. Y de hecho, el mapa latinoamericano de feminicidios, donde ustedes colaboran y tenemos las estadísticas de Puerto Rico, gracias al trabajo que hace el observatorio, porque el gobierno no provee ninguna estadística y las que tienen están compiladas de manera tal que pues el número es mucho menor
que la realidad. Y en los lugares de Latinoamérica donde el acceso a armas de fuego es menor o menos flexible, no es que haya necesariamente menos casos de violencia doméstica, pero sí se ha visto que son casos que no conducen a la muerte, ¿no? Que no se convierten en un feminicidio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo agredir con las manos en términos de letalidad o incluso con un arma blanca que con un arma de fuego que en un solo disparo tú le puedes quitar una vida a una persona. Y eso tiene el gobierno que estar hiper consciente. O sea, aquí no se trata de que le demos flexibilidad a las mujeres que son víctimas o que tienen orden de protección para que tengan armas de fuego, porque el hecho de que esté el arma de fuego, no importa si la tengo yo o la tiene él, conduce a una mayor letalidad ante cualquier situación. Y qué bueno que menciona eso, porque el discurso es ese. El discurso es, tenemos mayor flexibilización de armas de fuego para que las mujeres se protejan. Cuando sabemos que en un contexto de poder y control, en un contexto de violencia en el hogar, tú no tienes acceso ni a tus documentos, vamos, ¿verdad? Así que, ¿cómo vas a tener acceso al arma? Así es. Así que ciertamente, ¿verdad? Eso no es un argumento que nosotras las organizaciones que trabajamos, ¿verdad?, con este tipo de problemas de salud pública avalamos. Al contrario, sabemos que a mayor armas de fuego, mayor es la letalidad, como dice la licenciada. Y hablando de ¿verdad?, de este contexto de poder, control, ¿qué pasa con hablaba también esta semana con la procuradora interina, qué pasa con el tema de los programas de desvío? ¿Se constituyó, no se constituyó el comité? Ella nos decía que sí por nombramiento se habían constituido, que tuvieron una reunión, pero que aún están esperando de corrección una auditoría. ¿Esos programas funcionan, no funcionan por la experiencia que ustedes, sobre todo ustedes en los hogares, ve? Pero es la misma pregunta que nos hicimos ahorita sobre la procuradora. Volvemos a lo mismo. Implementación. Claro. La falta de implementación y la falta de priorización. Pues no son funcionales porque no están en funcionamiento. Es que no están funcionando. O sea, es que nunca han funcionado como se supone que fue establecido que funcionaran. Así que evaluar si funcionan es una irresponsabilidad de cualquier persona. O sea, no hay manera de tú evaluar algo que nunca ha estado en función y operando de manera concreta. Yo creo que la persona que se pare a decir algo sobre los programas de desvío no está siendo responsable, porque es que ni el propio comité, o sea, una reunión, o sea. Y el problema con esto, y licenciada, usted lo debe conocer, es que estas personas van a este programa de desvío y desapareció la falta o el cargo. Es como si no existiera, nunca existió. Pero para mí hay un problema mayor. Es que cuando llega el programa de desvío es porque ya hubo un incidente. No tenemos programas previos a la entrada del sistema de criminalización. Si hoy a mí alguien viene y me pregunta, mira, yo reconozco que estoy en una relación abusiva porque o tengo conducta, yo no tengo un sitio a referirle que pueda recibir esos servicios si no entra el sistema de criminalización. Entonces, claro, o sea, invertimos recursos en programas que, como bien dice Lisdel, sabemos que no están funcionando. De hecho, ayer fueron las vistas de corrección. Y según la Secretaría de Corrección tenemos y aquí no ha pasado nada y todo está perfecto. Entonces, y ella está muy orgullosa de su gestión. Entonces, claro, o sea, esos recursos se destinan a esos programas que sabemos no funcionan y luego no hay nada antes de esa iniciativa que no tenga que ver con el sistema criminal. También considerando la inaccesibilidad a los servicios de salud mental también y de terapias o sea, aun cuando tú tienes un plan médico privado, conseguir que alguien te atienda es de aquí a 7 meses. Entonces, pues obviamente creo que ponemos el ojo en algo que ya sabemos que por ahí no es, ¿no? Hay un asunto de la prevención, hay un asunto de que Puerto Rico
históricamente trabaja el remedio y no los asuntos de prevención, ¿verdad? Trabajamos la prevención ya cuando estamos trabajando el remedio y no trabajamos, como bien dice la licenciada, en la prevención, y esto sí es un asunto que le compete al Estado. La prevención primaria viene desde la educación, llámela como usted la quiera llamar, póngale el nombre que usted le quiera poner. Hemos demonizado los distintos conceptos, pero va más allá. Es una educación integral, es una educación en todos los temas, pero eso sí es una responsabilidad del Estado. Las organizaciones recibimos los fondos para el remedio, no para atender los asuntos de prevención. Lo hacemos de una manera orgánica. Educamos, prevenimos y incluso organizamos proyectos dentro de nuestras organizaciones que son subvencionados por la misma organización para poder llevar el mensaje que el Estado no está haciendo, ¿verdad? Y ya vamos más allá de la campaña bonita, de salir públicamente y los no me maltrates. Ya también hay que hablar de dónde están los recursos y traducirlo de manera bien simple a la ciudadanía. O sea, ¿qué es una intercesora legal? ¿Y qué hace una intercesora legal? ¿Qué son los albergues? Muéstrame un albergue como luce por dentro. Muéstrame qué son los proyectos de vivienda. Porque el 90% de las sobrevivientes que nosotros logramos, ¿verdad?, salvar su vida, del 90 al 95, por no decirte el 100%, lo primero que le dicen a un proveedor de servicios es: si yo hubiera sabido de esto antes, yo hubiera salido. Pues, ¿qué te está diciendo? Que estamos fallando en la divulgación. Claro. Y por eso es que se tienen que hacer campañas masivas en colaboración, tanto en la empresa privada, las organizaciones, como el gobierno. Pero el gobierno tiene la responsabilidad primordial de la seguridad, de la educación y de la salud. Esos son los 3 pilares más importantes. Y yo creo que son los 3 pilares donde más desfase definitivamente nosotros tenemos en nuestro país. No se prioriza ninguna de esas áreas. Bueno, el tiempo nos ha traicionado. Les agradezco que hayan estado con nosotras en este nuevo episodio del podcast con los editores, que me parece que todos los años, Paola, ¿verdad?, lo hacemos y cada vez que podemos traemos el tema, y como ustedes decían, no, aquí nadie se cansa, seguimos trabajando con este tema para visibilizarlo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio. Gracias a ustedes. Gracias. Como ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invitamos a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.